Bueno, la idea de hoy es avanzar con los caracteres del derecho administrativo, que son básicos, son 4, pero antes vamos a tratar de terminar una parte de las funciones que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, por eso yo les preguntaba si más o menos habían leído. Recuerden 2 cosas. Primero, como les dije en la primera clase, nosotros somos guías, somos tutores, no somos los que tomamos los exámenes, no ponemos las notas, así que la clase tiene que ser charlada y lo que no comprendan o no recuerden, preguntan y entre todos vamos a tratar de sacar una solución. Por eso la idea es ir acompañando un poquito con la lectura. Entonces, si alguien más o menos avanzó, a costa que leyó un poco más, está bien. Yo lo que quería, por lo menos, si más o menos comprendieron, más allá del concepto de derecho administrativo que vimos y sus partes, el régimen de exorbitancia, recuerden, último punto de la bolilla 1, yo quería que tengan presente este tema de la función administrativa. La función desde el punto de vista formal, desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista material y después esta función desde el punto de vista teleológico que plantea Comadira en el libro. Pero si bien eso puede requerir de otra lectura, me gustaría que ustedes me avancen diciendo si comprendieron más o menos, al menos, cómo juega la función administrativa y cómo sería la función materialmente administrativa. ¿Eso se alcanzó a comprender? Usted había dado un ejemplo la última clase, que yo no llegué a tomar nota, Uh -huh. pero me pareció ilustrativo. Usted explicaba justamente esto de las funciones administrativas, material, cuándo sería material, Claro, cuándo, el tema de los contratos, de los no sé si usted sumarios, de se la designación acuerda de los medianamente. agentes. Claro, muy Era un bien. ejemplo Carlos, ¿eso está exacto. comprendido, Carlos? Bien. Y yo les había dicho Sí, doctor, perfecto. en esa clase que no los quería mezclar mucho todavía, porque el mismo razonamiento tenemos que hacer con las otras 2 funciones jurídicas del Estado. Las 3 funciones jurídicas son administrar, legislar y la función judicial. Y desde el punto de vista subjetivo depende del sujeto o del órgano que lo emitía. Desde el punto de vista formal depende de la forma que tenía, que era coincidente con el punto de vista subjetivo. Ahora, desde el punto de vista material tenía que ver con la materia, el contenido. Desde ese punto, un sumario administrativo es materialmente administrativo, un llamado a licitación es función materialmente administrativa, la designación de un agente es una función materialmente administrativa, el ascenso de un agente es función materialmente administrativa y todo eso ocurre en los 3 poderes. Cuando estas cosas se presentan en los 3 poderes, vamos a tener funciones administrativas y por lo tanto vamos a aplicar derecho administrativo. Ese era el tema en cuestión. Pero yo les había dicho que no los quería mezclar mucho porque era el inicio, que esto había que mirarlo también con respecto a las otras 2 funciones, la función legislativa y la función judicial. Entonces, en principio, Griselda, no sé con qué estás, Griselda, pero tu micrófono, ahí está, salvo que ahora quieras hablar. Desde el punto de vista de la función legislativa también. La función legislativa, como una función jurídica del Estado, es legislar, es hacer leyes. Ahora, ¿quién hace las leyes? Si yo les pregunto a ustedes, cae de Maduro, a ver, desde el punto de vista formal, ¿quién hace las leyes? El Congreso. Porque ¿cómo es la formalización de la ley? Se presenta un proyecto, lo discutimos en diputados, se eleva a senador, etcétera, va al presidente, lo veta, o al gobernador, vuelve, si no lo veta, queda
se publica, ¿no es cierto? Se promulga, se sanciona y se publica. Ese procedimiento, esa formalidad hace que eso sea ley en sentido formal. Ahora, ya dijimos también en la clase anterior que el gobernador, el presidente, puede dictar, por ejemplo, como bien dijo Acosta, el reglamento, decretos. Cuando dicta decretos, dentro de lo que es la función formal legislativa, no entra dentro de la función material legislativa. ¿Por qué? Porque en sentido lato, como se dice, en sentido general, los decretos también son leyes. Las resoluciones de los ministros son leyes y las disposiciones de los directores son leyes. Si yo trabajo en la administración pública y mi director dicta una disposición, yo tengo que hacer caso a esa disposición. Es ley, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista material, también podemos decir que el Poder Ejecutivo dicta leyes en sentido material, no formal. Y el Poder Judicial, cuando llena los huecos o lagunas para la interpretación de una ley y poder llegar al caso concreto, recordemos que el juez no puede negarse de dictar sentencia bajo la excusa de una laguna o de una oscuridad de la ley. Tiene que buscar siempre la forma de resolver yendo a las fuentes, la interpretación de la letra, la intención del legislador, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el juez hace una sentencia de ese tipo, desde el punto de vista material, también el juez estaría haciendo función legislativa. Esto lo que vamos a hablar ahora, vamos a aplicarlo entonces con respecto a la función primero legislativa y después jurisdiccional que nos pide el programa. La función legislativa, desde el punto de vista material, el Poder Ejecutivo lo va a realizar cuando dicta decretos de carácter reglamentario, cuando dicta decretos autónomos, donde tiene la función legislativa derivada, donde el Congreso autoriza al presidente a dictar ciertos decretos. Los decretos de necesidad y urgencia, que son los más renombrados y más conocidos, recordemos que cuando el Congreso no funciona, en teoría, el gobernador dicta decreto de necesidad y urgencia. Entonces, ahí nos está demostrando que hay cierto espacio dentro de la zona de la función del Ejecutivo que puede intervenir en otro tipo de función, en este caso la legislativa, ¿no? Pero siempre recordemos esto desde el punto de vista material. Entonces, si el Ejecutivo puede dictar leyes en carácter material, que serían los decretos, tenemos 4 decretos, pero eso lo vamos a ver más adelante porque está en la otra bolilla, que es el decreto autónomo, el de necesidad de urgencia, el decreto reglamentario, el ejecutivo. Puede también, porque acá es lo que nos pide esta parte del programa y está en el libro, puede también el Poder Ejecutivo cumplir función judicial o jurisdiccional. La función jurisdiccional entonces es administrar justicia. ¿Qué quiere decir función jurisdiccional? Esto me gustaría que ustedes anoten como un título. Función jurisdiccional material. Función jurisdiccional material por el Poder Ejecutivo. Y entonces yo les decía, ¿puede el Poder Ejecutivo emitir función jurisdiccional? En principio, la función jurisdiccional, ¿saben lo que es? Si quieren ponerlo después del título, función jurisdiccional significa dirimir conflictos, discernir conflictos, o intervenir y mediar en la solución de conflictos entre dos partes. Mediar en la solución de conflictos entre dos partes.
Bueno, el tema es que en algún momento, o siempre ocurre, el Poder Ejecutivo crea órganos a los cuales le da ciertas facultades. Entre esas facultades, a veces, es la de dirimir conflictos, la de mediar en cuestiones de conflicto entre dos partes. Esta sería una especie, materialmente hablando, de función judicial o función jurisdiccional. Esto puede suceder, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Supongamos que en la dirección del trabajo, un empleado denuncia que su patronal le hace un despido arbitrario. Ustedes saben que para interponer la demanda laboral, antes deben hacer una audiencia por la dirección del trabajo. Y la dirección o sea, es un paso administrativo antes de ir a lo judicial. En ese paso administrativo tiene competencia la dirección del trabajo, que depende del Poder Ejecutivo. Y lo que hace esa dirección del trabajo es tratar de mediar entre el empleado y el empleador, entre la patronal y el agente y el trabajador. Entonces, cuando a ustedes les toca hacer una demanda laboral y viene un empleado que fue despedido o que considera que lo tratan mal, o estas cuestiones que se presentan ahora de acoso laboral, etcétera, van a tener que ir a la dirección del trabajo. En la dirección del trabajo, por ejemplo, muchas veces a los colegas los ayudan a sacar las indemnizaciones, a explicarle qué tipo de reclamos se pueden hacer. Bueno, el tema es que la dirección del trabajo asesora principalmente al empleado, pero cuando ya se plantea el reclamo, trata de intervenir, o interviene porque es su competencia, para dirimir el conflicto. Esta facultad que tiene la dirección del trabajo es concedida por el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese caso, esta dirección, al dirimir conflicto, tendría una especie de función jurisdiccional dentro de su competencia. Pero yo les estoy diciendo algo. Ustedes pueden ir ahí y el empleado y la patronal pueden llegar a un acuerdo. La patronal paga lo que la dirección de trabajo dice que lo correspondería y puede terminar ahí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, suponiendo que no lleguen a un acuerdo, entonces, ¿a dónde van a ir? ¿Ministerio de Trabajo? Del ministerio depende de la dirección. Ahí ya, una vez que en la parte administrativa no hubo acuerdo, ¿a dónde van a ir? Recién les mencioné. ¿Al fuero laboral? A la justicia. En este caso, la justicia laboral. Perfecto. Entonces, pregunta de examen, hay dos fallos claves. Una es Fernández Arias, que es de 1960, donde se presentó un conflicto de arrendamiento de unos campos, y entre el arrendador y el arrendatario tuvieron que ir a una cámara que depende del Poder Ejecutivo a fin de que este órgano pueda resolver la cuestión. Como no llegaron a un acuerdo, se judicializa y llega a la Corte. Y lo primero que se plantea es que todo es nulo porque ese órgano no podría tener funciones que son del Poder Judicial. Y ahí, en Fernández Arias, por primera vez, 1960, la Corte dijo que el Poder Ejecutivo podía crear órganos con función jurisdiccional siempre que posteriormente
las partes tuvieran acceso a un control judicial suficiente. Esto anótenlo porque es clave. Entonces, en Fernández Aria, la Corte dijo que el Poder Ejecutivo podía crear órganos con competencia jurisdiccional siempre que hubiera un control judicial suficiente. Y ahí van a encontrar otros fallos. Está López de Reyes, hay otros fallos, productores, Cámara Gremial de Productores de Azúcar, que son todos los casos en que intervienen las cámaras gremiales, que en principio obviamente reciben competencia del Ejecutivo, pero que intervienen en estas situaciones conflictivas. Entonces, al emitir un dictamen por el cual pueden acordar las partes sus conflictos, es una función judicial. Judicial o jurisdiccional, digamos, más que nada, ¿no? Sería lo correcto. Pero claro, jurisdiccional desde el punto de vista material. Desde el punto de vista formal, no, porque no hay un juicio y una sentencia. No se aplica el Código Procesal Laboral. Y tampoco es desde el punto de vista subjetivo, porque la Dirección del Trabajo o las cámaras gremiales no son el juzgado laboral, como bien dijo una de las compañeras. Entonces, queda esta definición hecha por la Corte en Fernández Aria de que el Poder Ejecutivo podía crear órganos con función jurisdiccional siempre que hubiera un control judicial suficiente posterior. ¿Estamos? Hasta ahí comprendemos. ¿Sí, Griselda, comprendemos esa parte? Sí, doctor. Sí, sí, lo voy siguiendo. Lo estoy escuchando y anotando. Entonces, ahora viene el otro tema que suele ser parte del examen, el fallo Ángel Estrada. El fallo Ángel Estrada, que es del año 93-94, ya se vino la reforma de la Constitución, tenía que ver con una cuestión de un usuario de electricidad y la empresa Edesur. Ustedes imagínense una empresa concesionaria de un servicio público, una empresa privada, y un usuario común, como cualquiera de nosotros. Se presenta el conflicto y llegan hasta la competencia del órgano de control, que son los entes reguladores que en Nación existen y algunos en provincia de Buenos Aires. En Chaco no tenemos, pero algunas otras provincias tienen entes reguladores. El ente regulador, en este caso del servicio de electricidad, porque también está el gas, está el agua, también es un órgano creado por el Estado, por el Poder Ejecutivo, con competencias desde el punto de vista material jurisdiccional. ¿Por qué? Porque lo que el ente regulador decida dirime el conflicto entre las partes. Y ahora entonces yo les vuelvo a preguntar. Supongamos que entre el usuario que dice me quieren cobrar una barbaridad lo que me vino en la factura, yo no tengo ese consumo, yo jamás usé ese servicio de esa manera, y Edesur diciéndole nosotros hicimos bien la lectura de manera correcta y eso es lo que usted tiene que pagar. ¿Dirime el conflicto
el órgano de control, el ente regulador, y emite un dictamen. Más allá de que le pueda dar la razón a uno o a otro de las partes, el tema es, y pregunto, si alguna de las partes, sea la empresa privada Edesur o sea el privado usuario del servicio, no están de acuerdo, ¿qué van a hacer con esa resolución que le emita el ente regulador? ¿Se quedan de brazos cruzados y se acogen a lo que resolvió el ente regulador o pueden discutir en otra esfera esa situación? Van a la justicia. Van a la justicia. Muy bien, muy bien. Entonces, esto fue discutido en la justicia, llega a la corte. En la corte, entonces, para que ustedes lo ubiquen, es el caso Estrada y compañía, o Ángel Estrada. Y acá, les leo una parte. Dice, la Corte resolvió que Edesur podía ser demandada por daños y perjuicios causados por no haber prestado el servicio de energía eléctrica en las condiciones previstas en el contrato. Los jueces basaron su decisión en que el contrato de servicios públicos de Edesur establecía esta obligación de prestar el servicio adecuadamente. No cumplieron con el contrato, tenían que hacerse cargo de los daños y perjuicios. En segundo lugar, la Corte resolvió que este reclamo no podía ser resuelto por el ente regulador, el caso de los daños y perjuicios, sino que correspondía que fuera analizado y decidido por la justicia. Hubo una disidencia en donde se decía de que el ente regulador tiene competencia para resolver estos reclamos y que ello no era violatorio de la división de poderes porque existía la posibilidad de que la justicia revisara después la decisión que se adopte. Entre ellos, FAI votó en disidencia rechazando el recurso. Bueno. Y ahí, entonces, nosotros vamos a ver, recuerden, la otra vez hablamos de este tema, los daños y perjuicios, ¿no es cierto?, van por la vía civil. Entonces, la resolución del ente regulador podía decidir si el servicio estuvo mal prestado o bien prestado y nada más. Lo que no podía resolver era sobre el daño y perjuicio que tenía que pagar. Eso es función judicial. Pero el tema que se planteaba era, bueno, ¿tenía competencia desde el punto de vista material jurisdiccional o no? Y ahí la Corte dijo esto, que ustedes lo van a encontrar en el libro de Comadira, que es importante, en la página 9, porque dice, a nuestro juicio, reconocer la legitimidad de función jurisdiccional a órgano administrativo requiere de los siguientes requisitos. Primero, otorgamiento de función jurisdiccional por ley formal. Justificación razonable del otorgamiento. Garantías de independencia e imparcialidad. Control judicial suficiente en donde se establezca naturaleza del derecho, índole y magnitud de los intereses públicos comprometidos, carácter de la organización administrativa y complejidad en la materia sobre la que verse la función. Entonces, esto está en el libro, léanlo ahí, está clarito. ¿Qué dijo entonces 20 años después en Ángel Estrada, 30 años después la Corte? La Corte no solamente dijo que podían existir órganos administrativos con función jurisdiccional siempre que hubiera un control judicial suficiente, sino que le agregó otras pautas. Y estas pautas son que el órgano haya sido creado por ley, ¿sí?, que tenga competencia exclusiva y especial en el tema, que se trate de cuestiones complejas, que se respete la imparcialidad, ¿sí? Y después, cuando dice la naturaleza del derecho individual invocado, la magnitud de los intereses públicos comprometidos. ¿Se entiende? Y acá, si yo les pregunto, en el caso Ángel Estrada, que no cumplió con el servicio adecuado, ¿dónde se pone en juego el interés público? ¿En qué? A ver, tiren algo.
¿En dónde se pone en juego el interés? El interés privado de Ángel Estrada, ¿cuál es? Que le cortaron la luz y no sé, y se le habrá caído toda la industria en algunos días. ¿Dónde está comprometido el interés público en Ángel Estrada? ¿En la sobrefacturación? Más o menos antes de eso, en ¿En la prestación del servicio? Claro, en el incumplimiento del contrato. Ustedes imagínense, el Estado le concesiona el servicio a una empresa privada y después la empresa lo presta como ella quiere. ¿No es cierto? Ahí está comprometido el interés público. El otro punto importante acá es el tema de la complejidad de la materia. ¿Por qué? Porque un juez tiene que tener mucha, más allá del dicho de que los jueces conocen las leyes, todo eso, el principio de iura nubi curia. ¿Cómo hace un juez para resolver una situación, para determinar casos específicos en esto, supongamos, el precio de un watt, cuántos watts se utilizan en una hora determinada, cuál es el consumo de una determinada empresa, porque también hay que resolver las otras cuestiones, qué se entiende por energía, qué se entiende por prestación, qué es un servicio. Entonces no es fácil para la justicia dirimir y resolver conceptualmente estas cuestiones. Entonces, el carácter técnico que va a tener el órgano ejecutivo, en este caso el ente regulador, también es necesario para que puedan entender en la materia. O sea, en definitiva, con Ángel Estrada, la Corte ratifica que el Poder Ejecutivo puede crear órganos con competencia jurisdiccional, siempre que hubiese un control posterior judicial suficiente, pero que además se trate de una creación por ley, de un órgano especializado, que respete la imparcialidad, las garantías del individuo y que se trate de una materia compleja y que esté en juego el interés público. Es un poco más amplio o más expreso que Fernández Arias. Bueno, yo quería mencionar esto. Si ustedes quieren, van a tener que buscar por ahí un poquito. Ponen en internet, simplemente en el buscador, Ángel Estrada, fallo, Corte Suprema, resumen, y Fernández Arias, también resumen, y van a encontrar, hay distintos comentarios, hay obras, hay un par de autores que han escrito sobre los fallos y son más amplios los trabajos, digo, por ahí si no quieren leer mucho, van directamente al resumen. Y lo que más me interesa acá, o les va a interesar a ustedes, que en el libro del doctor Comadira son 2 hojas, o mejor dicho, 2 páginas, donde están los 2 fallos. Hay otros fallos más, pero lo más interesante son estos, porque recordemos esto, y la Corte lo dice, los que fallaron en contra de la posibilidad de que el Ejecutivo tenga función jurisdiccional. Antes de la reforma del 94 estaba el artículo 95 de la Constitución Nacional, que hoy es el artículo 109. El artículo 109, que está hoy dentro de la parte del Poder Judicial, dice: en ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales. ¿Está? Arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. ¿Está? Entonces, este artículo, que antes era el 95, fue el que primero la Corte aplicó para decir: de ninguna manera puede haber un órgano del Ejecutivo que cumpla función judicial, por estar, digamos, prohibido por el artículo 95. Pero después se concluye en esto: la única forma de que la tuviera es que siempre hubiese un control posterior judicial suficiente. Recuerden esa palabra, control judicial suficiente. ¿Por qué dice control judicial suficiente? Porque cuando yo vaya a la justicia
La justicia no puede controlar simplemente, por ejemplo, en este caso, si correspondía el daño y perjuicio o si el monto estaba bien. Tiene que controlar todo. Cómo se prestó el servicio, si el servicio estaba bien o estaba mal, si hubo incumplimiento del contrato, si el contrato estaba vigente o estaba vencido, cuál era la situación del particular, qué perdió el particular. El particular que reclama daño y perjuicio a la empresa privada, qué otro tipo de perjuicios tuvo, ¿no es cierto? Y obviamente cómo está en juego además el interés público en todo eso. Cuando todo esto se concreta, digamos, dentro de la función del órgano ejecutivo, ahí la Corte dice, en estos casos reconocemos que el Poder Ejecutivo puede tener órganos que tengan función material jurisdiccional. ¿Se comprendió? Nuevamente esto, tienen que leer la Constitución, si es posible, este 109, buscan el 95 de la Constitución anterior, que es lo mismo, pero vayan siguiendo un hilo con respecto a los fallos que están en este punto. Ahí de donde venían nomás, donde empezó el libro, en la clase anterior, ustedes van a encontrar un punto que dice la denominada actividad administrativa jurisdiccional. Y ahí está esto. Pregunta de examen siempre suele ser cuáles son los requisitos que puso la Corte en Ángel Estrada para que el Estado pueda tener función jurisdiccional, el Poder Ejecutivo. A veces preguntan si el Poder Ejecutivo puede realizar función judicial. Si le dan la posibilidad de que expliquen, ustedes tienen que saber que por el artículo 109 eso no se puede, pero en Ángel Estrada la Corte puso ciertas pautas y mencionar algunas. Pero muchas veces se pone al revés en el múltiple choice y se pone, supongamos, el Poder Ejecutivo, dijo la Corte, puede, siempre que ¿qué? Y le da algunas pautas y ustedes tienen que poner verdadero o falso, ¿no? Pero recuerden que lo más importante acá es que haya un control judicial suficiente. Más allá del examen, lo importante para los que ya les queda poco para terminar la carrera, es saber que aunque el Poder Ejecutivo por decreto o por ley pueda crear estos órganos, como entes reguladores, como cámaras, siempre el particular, incluso la empresa privada, que es un particular, puede ir a la justicia. No se le puede negar el acceso a la justicia porque esos son principios constitucionales, incluso son principios que están en los tratados internacionales. A nadie se le puede negar ir a la justicia. Por eso es que pretender que en esta función jurisdiccional material, con una resolución administrativa, se resuelva el conflicto y quede firme, eso atentaría contra los principios republicanos. ¿Se entiende? Si a mí no me permiten como particular que esa resolución pueda ser recurrida y oportunamente judicializada, me están impidiendo el acceso a la jurisdicción y eso ustedes saben que es inconstitucional. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Una pregunta técnica. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Yo tengo un zumbido, pero parece que hay una descarga por ahí. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a los caracteres y vamos terminando la clase. Con esto que yo les di hoy, ya la bolilla 1, a ver, vamos a contestarla bien por la duda. Funciones jurídicas del Estado, función legislativa, jurisdiccional, administrativa, derecho administrativo, función administrativa, la función, nos falta el tema de la titularidad de la Constitución, bueno. La actividad administrativa jurisdiccional, Corte Suprema de la Nación, y después el derecho administrativo, prerrogativas estatales y garantías individuales, que es el régimen de exorbitancia, ya lo vimos. Una cosita nomás entonces, pero yo ya les dije, acá el programa
en el punto 2.1.1 dice la función administrativa en la Constitución Nacional. Titularidad. Entonces ya sabemos que el titular de la función administrativa es el Poder Ejecutivo. Y recuerden que el artículo 99 de la Constitución Nacional nos dice que el presidente es el jefe de la administración. Dice el artículo 99, el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso 1, es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Bueno, hasta ahí llegamos. Después, en esa misma parte vamos a avanzar después con los reglamentos, pero es la otra bolilla. Yo quiero terminar con el tema de los caracteres. Bueno. Si quieren, pongan como título caracteres del derecho administrativo. Yo se los explico y después... No, estaba mirando que en Comadira, después de que ustedes lean el punto que les dije de la función jurisdiccional por la administración, viene el punto que vimos la clase pasada, el régimen exorbitante, que es una hoja más, y después cuando dice la filiación histórica del derecho administrativo argentino, eso no hace falta, para terminar el título, digamos, el temario del libro. Y son varias hojas. No, eso no entra, no. Nosotros lo que más necesitamos para el examen, sobre todo, es esto que yo les expliqué. Bueno, ¿cuáles son los caracteres del derecho administrativo? Son 4. Y principalmente vamos a decir que el derecho administrativo es un derecho nuevo. ¿Por qué decimos que es un derecho nuevo? Primero porque su nacimiento comienza a estudiarse mucho después de las otras ramas, pero se dice que el derecho administrativo comienza a surgir con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que se dio en 1789, en donde la burguesía le discute, digamos, el poder al monarca. Recordemos que antes estaba la monarquía, que venía del feudalismo, y con la monarquía no había división de poderes. Entonces, cuando la monarquía comienza a caer de alguna manera y el pueblo comienza a tomar parte en la actividad política, ahí se empiezan a dar algunas cuestiones importantes para el derecho administrativo. Primero, después de la Revolución Francesa, comienza la Edad Moderna, comienza a hablarse del Estado moderno y comienza lo que nosotros adoptamos, dice la palabra de la Constitución, para nosotros. Se comienza a hablar de otra forma de Estado. ¿Quién se anima a decir qué forma de Estado? Cayó la monarquía, ¿qué viene después? Que ya lo decía Aristóteles en su momento. La democracia, ¿verdad? El Estado Esa es forma de democrático. gobierno. La república, La república. como forma de Estado. La democracia sería una forma de gobierno. Pero obviamente, también Aristóteles, que decía que la mejor forma de gobierno era la democracia y que eso solamente puede ser posible en una república.
¿Y nosotros qué adoptamos? ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les dije? El artículo 1 dice, el país adopta, ¿no es cierto?, el sistema representativo, republicano y federal. No dice, y la democracia, ¿no es cierto? Se sobreentiende eso. ¿Y cómo se sostiene la república, entre otras cosas? ¿Cuáles serían los elementos que le dan base a la república? ¿Alguien se anima a mencionar? La división de poderes. Correcto, muy bien. ¿Uno más? De lo que venimos hablando, el 109, la reforma. La publicidad de los actos de gobierno. Y sí, la publicidad de los actos de gobierno, por eso, y que están plasmados en dónde ese principio, en la Constitución. Entonces, un Estado de Derecho basado en una Constitución, una división de poderes. ¿Qué más tenemos? Un sistema representativo, un gobierno que puede ser democrático o puede ser desde algún punto de vista hasta socialista incluso, pero que permita este tema de tener una constitución, de tener distintos poderes con sus distintas funciones jurídicas, una carta magna, obviamente, un Estado de Derecho. Ahora se habla mucho ya, porque se avanzó después del Estado de Derecho, se avanzó al Estado social de Derecho, y hoy hablamos de un Estado social constitucional de derecho, y hay quienes se animan a decir Estado social, constitucional y democrático de derecho. Esto, hay una charla que dio en una de las jornadas un gran autor, Merteikian, excelente, en donde decía que el Estado de Derecho significaba que tenía que haber una constitución que nos ampare a todos y que todas las leyes tenían que dictarse en base a esa constitución. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero después aparecieron los tratados internacionales. Y esos tratados internacionales tienen rango constitucional, entonces ya hablamos de un Estado constitucional de derecho, que se plasma no solo en la Constitución escrita, sino en todos los tratados que, aunque no estén expresamente mencionados, se aplican igualmente de manera operativa. Pero dice, más allá del Estado constitucional de derecho, tenemos que hablar de un Estado social, en donde el Estado no tiene que solamente prestar servicios, sino que el Estado tiene que salir a ver en la sociedad cuáles son las necesidades de la gente y cuáles son los servicios que deben prestarse. O sea, cambiar el paradigma de que el ciudadano va al Estado a pedir, derecho a peticionar, sino que el Estado tiene que salir a ver las necesidades y tratar de resolver. Es lo que se llama, lo que se habla el Estado presente, ¿no? Pero claro, ¿de qué sirve que el Estado salga, por más que tenga intenciones y pueda hacerlo o no, si no se dan las otras cuestiones ya del gobierno democrático? Que cuáles son, que están en nuestra Constitución, además del derecho a peticionar las autoridades, el tema también de la periodicidad de los funcionarios, de la transparencia, como bien dijo la compañera, que está conectado con la publicidad de los actos, el acceso a la información, que mucho se habla ahora, obviamente el voto popular, de que la gente pueda designar quién quiere que lo represente por un tiempo determinado, y por supuesto, todo esto siempre basado en la Constitución. En definitiva, y las audiencias públicas, ese me estaba escapando. Todas estas formas del derecho a peticionar, las audiencias públicas, el sufragio, son todas cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana. Entonces, no solamente que el Estado
tiene que salir a mirar las necesidades de la sociedad y tratar de resolverlas, sino tratar de que la sociedad participe en estas cuestiones. Por eso aparecieron después de la reforma todas estas asociaciones civiles, ONG, fundaciones, muchas cosas más. Por supuesto que si hablamos de un estado ideal, lo bueno sería que todo se haga bien, que todo sea legal y que todo dé solución, ¿no? Entonces, en base a eso, hay autores que se animan a hablar ya no solamente de un Estado de Derecho, que sería con dictar una Constitución, ya tenemos un Estado de Derecho. Ahora, ¿de qué sirve que la Constitución, como dicen algunos, sea un simple catálogo de intenciones, ¿no es cierto? Si no se respeta lo demás, el derecho a la propiedad, la igualdad, todo, pero después no se respeta. Entonces, que eso se transforme realmente en un respeto constitucional, entonces un Estado constitucional, pero además que sea social, donde se le dé la participación a la gente y por eso que sea democrático. Bueno, en definitiva, el derecho administrativo es un derecho nuevo y lo dice Gordillo, que yo les voy a mandar en el WhatsApp el trabajo de Gordillo. Es un derecho en formación, pero además, ese es un punto, es un derecho en formación y es un derecho nuevo. Vamos a otro punto. Es un derecho que muta. ¿Por qué? Porque es un derecho que va cambiando, que va avanzando, que evoluciona. Ustedes fíjense, más allá de que podamos discutir políticamente, estamos de acuerdo o no, pero bueno, anoche o antenoche sale el jefe de gabinete a decir, a partir de mañana, obviamente va a salir un decreto donde hay restricciones de nuevo. Entonces yo les pregunto, desde el punto de vista técnico, este decreto, por ejemplo, que ahora restringe los vuelos internacionales y parece que va a tener otras pautas de un mayor control en el movimiento de la gente, ¿no? Este decreto, desde el punto de vista material, ¿es ley o no es ley? Desde el punto de Para vista mí sí, material. Correcto. Bien, entonces, ¿a qué vamos? Que cada vez que se dicta un decreto o cada vez que se dicta una resolución, porque sobre ese decreto, ahí está Griselda, que es docente también, salen resoluciones donde a lo mejor el Ministerio de Educación dice, bueno, supongamos, ¿no? Todo aquello que se dijo de que se va a dar clase presencial, ahora lo restringimos. Cambió. Y de pronto aparece una disposición de una directora de escuela, Griselda, en donde dice, bueno, yo tenía un personal que era titular y que iba a venir, estaba dando clases, supongamos, a distancia, pero presencial no puede venir porque es personal de riesgo. Y yo con esta nueva resolución del Ministerio voy a dictar una disposición donde a lo mejor pongo un suplente. Por ahí me equivoco el camino, Griselda, vos me decís. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el derecho administrativo constantemente va cambiando. Desde el momento en que se pueda dictar una resolución, una disposición, un decreto, siempre el derecho administrativo va a ir mutando y no se termina nunca. No es como el derecho penal. El derecho penal, artículo 79, homicidio, el que matare a otro. Listo, eso está hace 200 años. ¿Se entiende? En cambio, en el derecho administrativo, como hace a la cuestión cotidiana, como hace al interés público, a la prestación de los servicios, eso va llevando a que constantemente se tengan que estar dictando normas. Pero hay otra cuestión importante en que el derecho administrativo es un derecho que muta, que me gustaría que lo ponga, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad pongan, al cual Comadira llama principio de juridicidad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad
¿Qué significa el principio de legalidad? Cumplir con lo que dice la ley. Pero hoy sabemos que el derecho administrativo puede recurrir a la ley, puede recurrir a la Constitución, puede recurrir a los tratados, puede recurrir a los principios, puede recurrir a la fuente, no importa. Si ustedes recuerdan lo que yo le hablé en la clase anterior, sobre todo en el concepto de derecho administrativo, yo les voy a preguntar, a ver, si yo digo que el derecho administrativo tiene que primero recurrir a la ley, pero también puede recurrir a la Constitución, obviamente a los tratados, a las fuentes, a los principios, ¿por qué ustedes creen que el derecho administrativo puede hacer eso? Acosta se fue, que había leído. A ver, tiren nomás, a ver qué piensan ustedes. Porque, ¿qué está en juego? ¿Por qué el derecho administrativo viene a regular una situación y a tratar de resolver una cuestión jurídica? ¿Qué es lo que está en juego? El bien común. Correcto, el bien común, el interés público. Entonces, así como los jueces no pueden dejar de dictar sentencias bajo la excusa de lagunas o silencio de la ley, el derecho administrativo no puede dejar de intervenir porque por el principio de legalidad la ley no lo autoriza a determinada situación. Hay un fallo que lo vamos a ver después, cuando veamos las fuentes del derecho, que es el fallo Bengalensis, Sociedad Anónima. Bengalensis, Sociedad Anónima, era una droguería, es una droguería, que tenía que dar unos remedios a través del PAMI a enfermos de HIV. Un particular con HIV pide un remedio determinado y se lo niegan porque no estaba en el nomenclador. Entonces, ¿qué dicen? Principios de legalidad. Si la ley no me autoriza, yo soy el Estado, no puedo hacer lo que la ley no me autoriza. Principio de legalidad. Esta persona llega a la corte y la corte dice, por el mero principio de legalidad no se le puede privar un remedio a una persona que tiene una enfermedad terminal. Porque lo que está en juego no es el interés particular de la persona, sino el interés público. Pues si estuviéramos hablando a lo mejor específicamente de un derecho de propiedad, de un daño y perjuicio, bueno, pero una situación de salud cambia el panorama. Y ahí la Corte dijo que además de darle el remedio, lo que tenía que hacer el Estado era elevar un proyecto y agregar ese remedio al vademécum, o sea, reformar la ley. Entonces, en virtud de eso, desde el punto de vista del entonces doctor Julio Rodolfo Comadira, que es quien sacó este libro, el principio de legalidad como que queda corto, ¿no? Hay que ampliarlo. Hay que ampliarlo, al principio algunos llaman de legitimidad o de juridicidad. Ahora bien, ¿cómo aparece el principio de legalidad? Cuando se da el tema de la Revolución Francesa, se crea el Consejo de Estado, donde tomaba participación la ciudadanía. Y ese Consejo de Estado era una suerte de parlamento, que era el que le decía al rey lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Ahí nace el principio de legalidad. O sea que con la Revolución Francesa aparece, primero, el republicanismo por la división de poderes, el principio de legalidad, digamos, la lasitud o lo lazo de la monarquía, nacen las constituciones,
aparece la participación ciudadana, la opinión pública como un punto importante. Todo eso llevó a esta creación del Estado moderno, ¿no es cierto? Entonces vean cómo el principio de legalidad tiene su base histórica, ¿no es cierto? Y esto es importante, yo les dije en la clase anterior, pero se los mencioné porque sabía que lo tenía que ampliar después y lo voy a mencionar muchas veces porque cuesta comprenderlo. Y vamos a la pregunta concreta. Por acá yo le veo la cara a Carlos nomás, los demás pueden hablar igualmente. ¿Qué dice el artículo 19 de la Constitución que ya me dijeron la clase pasada? Pero a ver si recuerdan ustedes. ¿Qué dice el artículo 19 de la Constitución Nacional? Lo pueden leer si quieren, no hay problema. Griselda, que querés elevar índice. El artículo 19, el principio de reserva. Ajá. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Correcto. Entonces, ¿cómo arranca el artículo? Las acciones privadas de los hombres. No dice las funciones públicas del Estado. Entonces, ese artículo 19, cuando dice que lo que no está prohibido está permitido del principio, nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley. Ni privado de lo que ella no prohíbe. Eso en concreto ya lo sabemos, lo que no está prohibido está permitido. Eso es para el particular. Lo dije muchas veces, lo digo en las charlas, cuando doy clases de sumario, el curso de sumario que dimos el año pasado y en los 10 años que vengo dando clases de derecho administrativo. Recuerden esto es para el particular. El Estado, que además, por ser un ente, actúa a través de sus funcionarios públicos, solamente puede hacer aquello que la ley le permite. Entonces, cuando ustedes escuchan que un funcionario o algún ministro o alguien o algún asesor dice, no, el Estado puede hacer esto porque lo que no está prohibido está permitido, ese principio no se aplica en la función pública. Yo no puedo hacer, ustedes imagínense que si el Estado pudiera hacer todo aquello que no está expresamente prohibido, nos vamos a un Estado totalmente totalitario, autoritario, arbitrario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se aplica acá? El principio de legalidad o de legitimidad ampliado, que es el Estado siempre tiene que buscar la salida en la norma. Siempre. Aún en las cuestiones discrecionales, esto lo vamos a ver después. Y el Estado no puede resolver algo diciendo lo que no está prohibido está permitido. No. Si el Estado, por ejemplo, quiere hacer una compra millonaria y la ley dice que es por licitación, es por licitación, no lo puede hacer de manera directa. Salvo que la ley le permita hacerlo de manera directa en cuestiones urgentes o cuando hay un solo proveedor, por ejemplo, quiero comprar algo que solamente lo tiene un solo proveedor, o por cuestiones culturales, ¿vieron? Cuando yo quiero hacer una escultura, yo soy el intendente, quiero que en la entrada de mi pueblo esté la escultura de un prócer, y bueno, el único escultor que tenemos es fulano. La contratación, en esos casos, la ley permite obviar el paso licitatorio, si no siempre es por licitación. La Constitución del Chaco dice que todo aquello que tiene que ser por licitación y se haga de otra manera es nulo de nulidad absoluta. Entonces, el Estado, por el principio de legalidad, tiene que actuar según lo que la ley le permite. ¿Cómo se llama eso? Se llama teoría de la vinculación positiva. Esto pónganlo, teoría de la vinculación positiva.
porque el Estado se relaciona con la ley en sentido positivo. En cambio, el individuo se relaciona con la ley, a ver quién se anima, en sentido ¿Restringido puede ser, profe? negativo. Ah, negativo. ¿Por qué? Y lo que le decía recién. ¿Por qué el Estado se relaciona con la ley en sentido negativo? Lo que no está prohibido. Nadie está obligado, nadie a hacer lo que no, eso es sentido negativo. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley. En cambio, el Estado se relaciona con la ley en sentido positivo. Solo aquello que la ley le permite, el Estado solo eso puede hacer. Y yo les digo que por ahí, si esto no se comprende, se puede cometer el error de que en algún tipo de instrumento, como una resolución o disposición, se aplique de manera expresa o sin querer el principio de que lo que no está prohibido está permitido, y obviamente ese acto va a ser nulo. Entonces, profe, yo les voy a mandar algo muy cortito sobre la teoría de la vinculación positiva. También, para mí es más fácil mandarle por WhatsApp. Yo les voy a ser honesto. Antes se me complicaba mandar a todo junto, por cada uno, mandaba por mail, y después estaba el que no recibió, el que le entró como spam, se le borró, me decía, me puede mandar a mí también. Después estaba el que entró tarde a la clase, 4 o 5 clases después, dice, yo no recibí los mails porque recién ahora me anoté, me puede mandar. Entonces ahora yo pongo todo en el WhatsApp, y en eso avancé con la tecnología. Entonces, tenemos que el derecho administrativo es un derecho nuevo, tenemos que el derecho administrativo es un derecho mutable, cambiante. El derecho administrativo, además, dijimos que es un derecho en formación, trabajo que les voy a mandar de Gordillo para que lo miren, porque está en constante cambio, se va formando siempre. Por eso, yo les digo, bueno, yo estoy hace 30 años en un órgano de control, y cuando nosotros vemos una ley, lo primero que buscamos, a ver, Griselda, que está en la educación y algo conoce. Más allá de lo que dice la ley, ¿qué más tengo que mirar yo debajo de la ley? O alguien que se anime. Si yo voy a aplicar derecho administrativo, además de la ley, ¿qué más tengo que mirar para abajo? ¿Qué está debajo de la ley? Hoy mencioné yo. Los reglamentos. Correcto, los reglamentos o decretos. ¿Y debajo de los decretos qué tengo? Que te dicta la ministra. Las resoluciones. Correcto. Administrativas. ¿Y debajo de las resoluciones qué tengo? Que emite el director. Disposiciones. Correcto, disposiciones. Entonces, supongamos que yo estoy en un lugar de control de los docentes, supongamos. Y viene alguien a decirme, a mí me llamaron de una escuela para que vaya a dar clase como suplente, pero yo no quiero ir. Y yo leo la Constitución, dice que lo que no está prohibido está permitido. Y a mí, ¿quién me prohíbe que yo, si no quiero trabajar, no trabajo, me quedo en mi casa? Entonces voy a decir, no, pero está bien, vamos a mirar la Constitución. Primero que el principio se aplica de otra manera, pero después vamos a ver la ley, que es el estatuto docente. Pero después del estatuto docente vamos a ver la resolución, porque a lo mejor con todo esto salió una resolución nueva que pudo haber salido ayer, basada en un decreto que dictó Nación o que dictó el gobernador hace 48 horas. Y después de esa resolución vamos a ver cómo se dictó la disposición por la cual la vos te convoca. Entonces, todo eso me demuestra a mí que el principio de legalidad me lleva a este principio de jurisdicción o principio
de legitimidad que es mucho más amplio, y eso me demuestra que el derecho administrativo está en constante formación, porque a lo mejor la Constitución no va a variar. La ley que le sigue puede que no varíe en años, y sobre eso va a haber un decreto que también puede sostenerse durante toda una gestión, porque el gobernador tiene un decreto y dura toda la gestión, y si no se lo anula, sigue vigente. Pero una resolución puede variar, una disposición puede variar. Ahora, lo que no puede la disposición es ir en contra de la resolución, ni la resolución ir en contra de la ley, o del decreto, perdón, ni el decreto ir en contra de la ley. Y nada puede ir en contra de la Constitución. Entonces, el derecho administrativo, vuelvo a lo que le decía hoy, desde el momento en que una disposición es ley en sentido amplio, una resolución también, un decreto también, el derecho administrativo es un derecho en constante formación. Mañana el gobernador, en virtud de esta pandemia y de estas restricciones, saca un decreto en donde dice que la administración pública va a trabajar 3 horas nomás. Sobre ese decreto, algunos ministros van a tener que sacar una resolución y decir, bueno, los que vienen a trabajar van a trabajar 3 horas, pero yo necesito todo el personal. Entonces vamos a poner que de 6 a 9 laburen fulano, mengano y sultano. De 9 a 12, tal. A la tarde yo puedo no salirme del decreto, pero puedo más o menos organizar mi estructura. Y en base a eso, cada director le va a dar las directivas, valga la redundancia, a cada uno de sus dependientes. Entonces, simplemente con esto para que ustedes tengan una estructura de por qué decimos que el derecho administrativo va cambiando, va mutuando y está en constante formación. Y para irnos, lo último, que es importante también, el derecho administrativo es un derecho local. Esto también es importante. Es un derecho local. ¿Qué quiere decir que es un derecho local? Yo le pregunto a ustedes, pensemos un poquito, le voy a hacer la oración, así se acuerdan, porque viene de la escuela secundaria. Cuando se dio el tema de nuestra independencia y la conformación de la Confederación, quedó el dicho de que las provincias conservan para sí, ¿cómo sigue la oración? El poder no delegado a la nación. Correcto. Dentro, o sea, las provincias conservan para sí el poder no delegado a la nación. Dentro de lo que las provincias conservaron para sí, fue sus facultades de dictarse ¿qué? Sus propias Constituciones. constituciones y darse su propia institución. Artículo 5 de la Constitución Nacional. Y entre esas cosas, ¿qué se reservó? Si se puede dar sus propias instituciones, poner su propio poder judicial, poner su propio poder legislativo, división de poderes, crear su propio gabinete. Los gobernadores son los jefes de la administración, si quieren mirar al 141 de nuestra Constitución. Designan a sus agentes y exoneran a sus agentes. Entonces, eso quiere decir que las provincias se han conservado para sí todo lo referente al derecho público, todo lo referente al derecho administrativo, dentro del derecho público. El tema de los municipios, si son autárquicos, si son autónomos, la periodicidad, así como nosotros ahora tenemos una constitución que por 4 años y una sola reelección para el gobernador, hay otras constituciones que dicen otra cosa. Bueno, depende. Entonces, el derecho administrativo, cuando yo voy a aplicar dentro de una jurisdicción provincial, yo tengo que conocer el derecho administrativo provincial. Y les doy algunos ejemplos nomás para después dejarlo para la próxima clase. Esto lo sabe Griselda, porque ya lo hemos visto en distintos cursos. Bueno, ahora Viviana Ojeda, que no entró, pero ella ya cursó también. Por ejemplo, yo les digo un ejemplo nomás. En el procedimiento administrativo, la Nación tiene una ley que es la Ley 19.549. Esta ley es básica para esta materia, sobre todo para lo que es el segundo examen. Ley Nacional de Procedimiento Administrativo 19.549. Aquí en el Chaco,
si alguno no es del Chaco me dice, en el Chaco tenemos la ley 179A, que es el Código de Procedimiento Administrativo. Antiguamente era la ley 1140. Ambas leyes nos explican cómo se dicta un acto administrativo, cómo se impugna un acto administrativo, cuándo el acto administrativo es nulo, cuándo el acto administrativo es de nulidad absoluta o relativa, cómo se puede recurrir, cómo se termina el procedimiento por caducidad, etc. Pero bueno, si yo tengo una cuestión dentro del Poder Ejecutivo o de función materialmente administrativa de los otros poderes, yo voy a aplicar la ley de procedimiento administrativo de mi lugar. Y entonces, por ejemplo, yo les doy, vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo es, en Nación, por la ley 19.549, yo puedo interponer un recurso de revocatoria contra una resolución dentro de los 10 días. En el Chaco son 5 días. Entonces, si yo no conozco el procedimiento de mi provincia y aplico mal la ley nacional, me comí los plazos y pude haber perdido todo derecho. No sé si fui muy rápido o se comprendió. Entonces, yo ahora les voy a preguntar para que nosotros tratemos de resolver y vamos terminando la clase. A ver quién se anima, ¿eh? ¿Qué edad debo tener para jubilarme? 65 años, profe. Muy bien. ¿Quién más dice? Pero también hay que tener los años de aporte. Sí, eso es otro requisito. Muy bien. ¿Quién más? Romina. Griselda, ¿cuántos años hay que tener para jubilarse? ¿Qué opina vos? Y de aporte 28 años. ¿Y edad? En la docencia 28 años para hacer los trámites jubilatorios. Bien. Las mujeres 65 y los hombres 70, ¿no era? Bien. Cada vez más vieja. Bueno, está Carlos, ¿tendrá alguna opinión? Sé que acá, por lo menos en esta provincia, es 65 el hombre y 60 la mujer. Y en casos de trabajos rurales se considera los 55 años. Bien, bien. Muy bien, perfecto. Bueno, miren. Por un lado, si hablamos de empleo público en la provincia, que sería derecho administrativo y sería derecho público, el agente público para jubilarse, sea hombre o mujer, son 60 años. Y en Nación, la ley, si no me equivoco, creo que es 24.441, si no me equivoco. No, ya no me acuerdo, ya se me escapa, ya lo voy a poner por ahí. En Nación, para el agente del Estado público, el agente público, a ver, son, como bien dijo la compañera, 65 el hombre y 60 la mujer. Sí, 24.241, la Nación. Y la nuestra es la vieja 4044, que hoy es 800H. Fíjense cuál es la diferencia. Si yo trabajara en ANSES, vivo en el Chaco, pero trabajo en ANSES, tengo que tener 65 para jubilarse. Y si trabajo, por ejemplo, en el INSEP o en cualquier lugar de la Administración Pública Provincial, tengo que tener 60. Porque las leyes son distintas y se aplica lo que corresponde a cada jurisdicción. Ah, entonces, profe, como la ANSES es nacional, por eso Claro. es... Ah, está. Se aplica la ley 24.241. Como bien dijo Griselda, ¿qué pasa? En la provincia del Chaco, el estatuto docente no pide edad para jubilarse, pide años de servicio, aportes y años de servicio. Entonces, con 28 años de servicio, el docente estaría en condiciones de empezar a hacer los trámites jubilatorios, como bien dice Griselda. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes se recibieron de docente a los 23 años y pudieron acceder a los 25 años a
a la docencia, con 28 años de servicios docentes se pueden jubilar, o sea que a los 53 se podrían ir. ¿Se entiende? Y así también hay leyes especiales, como bien dijo Carlos, como el tema de los trabajadores rurales. A nivel provincial, por ejemplo, la policía también tiene un reglamento especial. Y cada uno va a pedir un mínimo, ¿saben de qué? Un mínimo, obviamente, de servicio, que quiere decir los años de trabajo, y un mínimo de aporte. Entonces, para jubilarse, en general, son tres cosas: edad, aporte y servicio. Pero, por ejemplo, en la docencia la edad no importa, siempre que tenga los años de servicio y aporte. Entonces, por ejemplo, ya me estoy yendo un poquito, pero en la provincia del Chaco, yo necesito 3 requisitos para jubilarme: tener 60 años de edad, 30 años de servicio, 30 años de servicio, y que por lo menos, de esos 30 años, 20 hayan sido aportados a la provincia. ¿Se entiende? 30 de servicio, 20 de aporte a la provincia. Los otros 10 pueden ser a la caja profesional de abogado, haber trabajado en Nación, como dijo el compañero, que como no tengo todo el nombre, no sé cómo. ¿Luis o no? No sé. No, Lucio, profe. Lucio. Lucio, ¿cuántos sos vos? Scolari. Lucio Scolari. Me olvido, discúlpame. No pasa nada. Y como bien dijo él, entonces, supongamos que yo trabaje en ANSES. Empecé a trabajar en el ANSES a los 30 años. Trabajé 10 años. Por una cuestión o por otra, por rendir o por lo que sea, entro a la provincia. Eso hay muchos casos. Entro a la provincia. Ya tengo 40. Yo necesito que, por lo menos, aportar 20 años a la provincia y sumar esos 20 años más los 10 que tengo en Nación y completo los 30 de servicio. Y llego a los 60 justito. Hay muchos casos, fíjense ustedes, que tuvieron esta situación, pero que como no tienen los 20 de aporte al INSEP o a la provincia, no se pueden jubilar. Entonces hay gente que a lo mejor tiene más de 60 y dice, pero si yo, la ley dice 60 y ya tengo 60. Sí, pero no tenés el aporte mínimo para jubilarte. Bueno, ahí pueden pasar otras cosas. Hay gente que compra los aportes, que consigue mayores aportes de otro lugar. Esa es otra cuestión. Pero ¿qué quiero decir en definitiva? Que eso me demuestra de que por qué hablamos de un derecho administrativo de carácter local. Porque las provincias conservaron para sí, como facultades propias, no delegadas a la nación, todo lo concerniente al derecho público. Si ustedes miran la competencia del Congreso, van a ver que el Congreso puede dictar el Código Civil, el Código Penal, Código Agrario, Código Aduanero, pero no dice Código de Procedimiento Administrativo ni Código Procesal Administrativo. De hecho, después del procedimiento administrativo que hoy hablamos, yo termino el procedimiento administrativo, después voy a ir a la justicia. Y en la justicia lo que voy a tener es proceso administrativo, la parte procesal, ¿no es cierto? Procesal civil, procesal penal, procesal laboral. Bueno, nuestra provincia del Chaco tiene un código procesal administrativo, que es la ley 848. Código procesal administrativo. Nación no tiene código procesal administrativo. Entonces, cuando yo discuto una cuestión nacional y después me voy a la justicia nacional, lo que aplico es el Código Procesal Civil, por analogía. En cambio, en el Chaco tengo un Código Procesal Administrativo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué lo puede dictar? Por dos cuestiones. Primero, porque los códigos procesales son códigos de forma, no de fondo, y los códigos de forma son locales. Pero además porque es materia administrativa. Entonces, cuando yo tengo una cuestión que se refiere a nivel provincial,
yo tengo que ver toda la legislación provincial. Si es municipal, yo tengo que ver la cuestión municipal. Por ejemplo, si a mí me secuestra el vehículo, yo a veces voy a Pinedo, voy a San Martín, supongamos, Griselda, y me secuestran el vehículo, yo primero tengo que ver las ordenanzas municipales, tengo que ver el código municipal, si hay algún código específico de faltas, y después tengo que ver la ley orgánica del municipio, depende de la situación. Entonces, el derecho administrativo se va a aplicar según la jurisdicción donde ocurre el hecho o donde yo discuto una situación. ¿Se entiende? Si yo soy empleado del municipio de General Pinedo y el intendente un día me echa, primero que yo no voy a ir derecho a aplicar la ley laboral, porque soy un agente público. Segundo, no puedo aplicar la ley nacional porque es municipal de la provincia del Chaco. Todo eso demuestra, nuevamente, la universalidad inmensa del derecho administrativo. Por eso es que a veces, como le dije en la clase de inicio, es un derecho que cuesta, es un derecho que por ahí se lo subestima un poco, pero en realidad yo creo que es más porque no se lo termina de comprender y de entender. Y porque a veces es más fácil, no digo que sea más fácil, perdón, no es la palabra, pero por ahí queda más a mano, que nos pasa a todos, conocer leyes penales que tienen 200 años y por ahí no sabemos bien qué pasó con un decreto que se dictó ayer, la resolución sale mañana y el lunes tengo una nueva disposición. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido es un poco más complejo la aplicación del derecho administrativo. Por eso también, entonces, decimos que el derecho administrativo es de carácter local porque pertenece a la rama del derecho público y corresponde a estas facultades que las provincias no delegaron a la nación. Yo le pediría para esto que después, no me quiero equivocar, pero a ver, creería que es el 75. El artículo 5 es el que dice que las provincias conservan para sí todo el poder no delegado a la nación, se pueden dar sus propias instituciones, etc. Pero después, a ver, denme un minuto, si alguno quiere buscar por ahí, creería que el artículo 75 de Nación corresponde al Congreso legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, inciso 12, 75, inciso 12. Dictar los códigos civil, comercial, penal, minería, trabajo, seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a tribunales federales o provinciales según las cosas, especialmente las leyes generales para todas las naciones. ¿Ve? No dice los códigos de procedimiento administrativo y mucho menos los códigos procesal administrativo. Porque al haberse reservado a las provincias poder armar su institucionalización, ¿no es cierto? Hay principios. Ustedes ven que todas las constituciones provinciales dicen que adopta también el sistema representativo, republicano, etc. Ahora, Corrientes tiene Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y el Chaco tiene Cámara de Diputados nomás. Y no está mal. Dentro de la creación de las instituciones, mientras se respete la división de poderes por el principio republicano, está bien. Y eso también puede ocurrir con la periodicidad de las elecciones, con la forma de designación de los funcionarios, etc. Todo eso es la parte de reserva, digamos, de las provincias. Entonces, en definitiva, el derecho administrativo es un derecho nuevo, es un derecho que muta, es un derecho en formación y es un derecho de la rama del derecho público y de carácter local. Con esto queda comprendido. La clase, yo les voy a mandar dos cosas en principio por WhatsApp, que es un trabajito cortito de Gordillo y después lo de la teoría de la vinculación positiva. Yo les voy a pedir que ustedes avancen en la lectura de Comadira y traten de especificar esta cuestión de la función jurisdiccional desde el punto de vista material por el Poder Ejecutivo, este tema del control judicial suficiente y bueno, por lo menos si pueden sacar de internet, si me piden yo les mando, pero
Si ustedes lo buscan, está ahí a mano, resumen del fallo. Fernández Arias y Ángel Estrada. ¿Tá? El lunes que viene, justo que me acordaba, Carlos, vos me preguntabas si vamos a tener clase todos los lunes. Yo te dije, salvo excepciones. Bueno, el lunes no estoy, así que salteamos la clase para el otro lunes. Todavía hay tiempo. Hay una de las comisiones que me dijeron que tienen el examen en junio, así que falta. Tenemos todo abril y gran parte de mayo. Una cosa que me estaba olvidando, el examen es de la bolilla 1 a la bolilla 5. Pero no entra la bolilla 2. Así que son 4 bolillas. Entonces, el lunes que viene no, el otro lunes, total vamos a compensar con esto que yo les voy a mandar. Si ustedes miran incluso en la bolilla 1, bibliografía complementaria de ese Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo. Yo le voy a mandar una parte nomás. Ustedes siempre sigan con Madira. El lunes que viene no, el otro lunes, que imagino que es 5 y 7, lunes 12, vamos a empezar con la bolilla 3, fuente del derecho administrativo. Y ahí vamos a hablar, entre otras fuentes, de los reglamentos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda, algo más que quieran preguntar? 5 minutos más, no hay problema. ¿O se comprendió todo lo que vimos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces quedan liberados. Nos vemos este lunes que viene, el otro. Muchas gracias y felices Pascuas para todos. Adiós, buena semana. Igualmente, doctor. Felices Buenas tardes. Pascuas para todos. Adiós. Gracias. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego, profe, igualmente. Hasta Felices luego. Pascua. Igualmente.